¿Qué tal? Buenas tardes, 4 minutos para las 2 de la tarde. Vamos ya con la información de esta jornada de lunes. Canarias registra un nuevo fallecimiento por coronavirus después de 2 días sin producirse ninguna. Son ya 96 las personas que han muerto, contrastando con los 458 que han sobrevivido a esta enfermedad y han sido dados de alta. Hay hasta el momento 1.946 personas contagiadas en las islas. Estos son los últimos datos de este lunes, justo después de la Semana Santa. Se ha reanudado el trabajo en actividades no esenciales como la construcción y la industria. En Canarias supone la vuelta a los puestos de trabajo de hasta 90.000 personas que regresan a la situación de los primeros 15 días del estado de alarma. Con esta medida empiezan a trabajar empresas que no pueden realizar sus trabajos de forma telemática, aunque se irá reforzando las medidas de seguridad y protección. Esta pasada madrugada el BOE actualizaba la medida, manteniendo suspendidas las obras en edificios en los que haya personas ajenas a la construcción, salvo para realizar reparaciones urgentes. Esto afecta directamente, por ejemplo, a las reformas que se estén llevando a cabo en viviendas o demás instalaciones. Hoy, con el regreso, se recomienda el uso de mascarillas, sobre todo en los servicios de transportes. A partir de mañana va a comenzar el reparto de las 480.000 mascarillas que llegaron esta madrugada a las islas, enviadas por el Ministerio de Sanidad. Se distribuirán sobre todo en las estaciones de guagua. Ya hemos podido ver hoy el reparto en algunas estaciones de la capital Gran Canaria, por ejemplo, de estas mascarillas. Recuerden que se recomienda su uso en aquellos lugares donde es difícil mantener la distancia personal de 2 metros. Y el Gobierno se vuelve a reunir por videoconferencia este lunes con cabildos y ayuntamientos. Sobre la mesa, mejorar la coordinación de todas las administraciones para abordar esta crisis de la COVID-19. Óscar Herrera, ¿qué se sabe de estos encuentros? Sí, la FECAN y la FECAI han exigido esta mañana al Gobierno de Canarias que interceda ante Madrid para que le permita disponer de los más de 4.500 millones de euros de superávit de las corporaciones locales. Los cabildos y los ayuntamientos quieren disponer a la mayor brevedad posible de esa liquidez para poder dar respuesta a la emergencia social sobrevenida por el estado de alarma y para poner en marcha la reconstrucción económica. Un dato: el turismo, la actividad turística, que está ahora mismo paralizada, genera 1 de cada 3 euros de la riqueza de Canarias y más del 40% del empleo. Bueno, y veremos también que muchas personas se han reincorporado a sus puestos de trabajo y que el Ministerio de Sanidad recuerda que estamos en alarma sanitaria. Así que difunde los siguientes consejos para minimizar los riesgos. Primero, priorizar el transporte individual. No son tiempos para el transporte público, siempre que sea posible. Usar mascarilla en el caso de que tengamos que optar por el público. Pero hay más. No ir a trabajar si se han tenido síntomas o contactos con algún contagiado, por ejemplo. Si sufres síntomas o has tenido un contacto estrecho con alguien enfermo de coronavirus, no salgas, debes quedarte en casa. Siempre que puedas, teletrabaja. Si eres una persona vulnerable por tu edad, si estás embarazada o si padeces hipertensión, diabetes, cáncer, inmunodepresión o enfermedades cardiovasculares o pulmonares crónicas, no acudas a tu centro de trabajo. Si no puedes realizar tus tareas a distancia, contacta con el médico para que acredite tu situación. Si debes trasladarte a tu empleo en un transporte público colectivo, viaja separado y mantén una distancia de seguridad de aproximadamente 2 metros con otras personas. Si esto no es posible, es recomendable que utilices una mascarilla higiénica. Cuando llegues a tu trabajo, continúa guardando el espacio de seguridad de unos 2 metros con otras personas a la entrada, a la salida y también durante la jornada laboral. Lávate frecuentemente las manos con jabón o una solución hidroalcohólica. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar y tíralo después en un cubo de basura con cierre. Mantén la higiene de tu entorno laboral, airéalo, su limpieza tiene que ser reforzada. Bueno, y vamos a ver cómo está la situación, el recuento de contagios y fallecidos a día de hoy en todo el mundo en esta pandemia que se extiende por todos los países. Casi 1.900.000 contagiados contabilizados,
probablemente realmente los contagiados reales sean muchos más, y 114.331 fallecidos en todo el mundo. Ahora mismo el eje de la pandemia, el foco está en Estados Unidos, casi 600.000 casos y un número de fallecidos que supera los 22.000 en China. Esos son los datos que han quedado atrás porque los contagios ya no se contabilizan, ya no hay contagios según China, con lo cual la situación va cambiando muchísimo. En Europa, España tiene 169.000 contagios, Italia 156.000, con casi 18.000 fallecidos España y casi 20.000 Italia, y Alemania con 127.000 solo presenta 3.000 fallecidos. Francia está a un nivel intermedio, 133.000 casos y 14.000 fallecidos hasta el momento. Esta es la situación en nuestro país por comunidades autónomas. Sigue siendo Madrid la que más casos registra, también un número notable de casos de las comunidades que están justo alrededor de la capital de España. En segundo lugar, Cataluña, y a partir de ahí Andalucía. En relación a su población, el País Vasco ha sido especialmente castigada por el número de contagios, y vemos que de una forma llama también la atención las zonas donde menos casos se han producido. En este caso son Ceuta y Melilla, las zonas más aisladas. Entre esas comunidades con menor número de contagios y fallecidos estaría Canarias, a día de hoy 1.944 casos. Hay que lamentar 96 fallecidos tras la muerte confirmada en esta última jornada, y a 458 personas que han sido dadas de alta. Y aquí vemos la incidencia acumulada de las últimas 2 semanas por comunidades. Aquí vemos también, como destaca precisamente Madrid y las comunidades alrededor, Castilla-La Mancha, algunas provincias de Castilla y León, y también el País Vasco y La Rioja, encabezando este ranking, este mapa de incidencia acumulada. Bueno, este es el panorama al día de hoy, cuando se levanta una parte del confinamiento para varios sectores empresariales. Las autoridades sanitarias recomiendan no bajar la guardia, incrementar las medidas de seguridad, y para el resto, pues seguir quedándose en casa siempre que se pueda. La curva parece que se ha aplanado, pero hay que mantener esa tendencia. Silvia Mascareño, hoy han comparecido el ministro de Sanidad y el de Interior. Sí, acaba de terminar esa rueda de prensa en el Palacio de Moncloa. Salvador Illa y Fernando Grande Marlaska han hecho balance de esa jornada de hoy, día en la que, como decía, se han incorporado muchos trabajadores de servicios no esenciales a la actividad. Para ello se ha repartido en 1.500 puntos de toda España millones de mascarillas, aunque el Gobierno insiste, el uso de las mascarillas es una recomendación, pero la prioridad para evitar el contagio siguen siendo 3 objetivos: el lavado de manos, también el distanciamiento personal, si es posible 2 metros, y sobre todo la higiene exhaustiva en espacios públicos y privados. Por cierto, el Gobierno insiste, por ahora no se plantean relajar las medidas de confinamiento para los niños. Y un nuevo dato: las denuncias por incumplir esa cuarentena desde el inicio del estado de alarma ya son más de 650.000. Preguntados por la posibilidad de que Canarias tenga una desescalada del confinamiento de manera anticipada, el Gobierno está estudiando todas las medidas, no descartan nada, y será en todo caso la última decisión en colaboración con las comunidades autónomas. Gracias, Silvia. Uno de los colectivos que ve peligrar su futuro inmediato, el de los abogados. La casi nula actividad en los juzgados ha reducido al mínimo su actividad, y aunque pueden trabajar desde casa, ven por delante, Lidia Rodríguez, un futuro poco prometedor. En Canarias hay aproximadamente unos 9.000 abogados. La gran mayoría de ellos son autónomos. Están pasando por un momento de incertidumbre porque, como todos, no pueden trabajar. La casi inactividad en los juzgados y el confinamiento obligatorio hacen que vean con negatividad su futuro. Hoy hemos hablado con el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleine, que nos ha dicho que hay mucha incertidumbre, hay mucho temor, sobre todo por el futuro económico, y dice que aquí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay aproximadamente 3.900 letrados afectados. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay 3.900 abogados, de los que 2.500 ejercen como tal. El resto, unos 1.400, están colegiados, pero no ejercen. Todos ven con incertidumbre su futuro.
La actividad de los juzgados se ha paralizado y no pueden recibir a sus clientes por el confinamiento que deben cumplir. Todo eso ha provocado que todos los asuntos queden pendientes y no se sabe cuándo podrán retomarlos. La mayoría de los abogados que ejercen, por lo menos en el ámbito del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, son autónomos y por tanto les está afectando muy gravemente esta situación. Tengas en cuenta que la actividad judicial está prácticamente paralizada y tampoco podemos recibir a los clientes en nuestros despachos. Por tanto, la actividad profesional está casi totalmente paralizada. Toda la actividad judicial se paralizó en el momento que se decretó el estado de alarma. En el archipiélago la cifra asciende a los 9.000 abogados afectados. Los servicios sociales de los ayuntamientos no dan abasto estos días para cubrir las necesidades básicas de las familias más desfavorecidas. Recuerden que hay muchas que no pueden salir a la calle, no tienen recursos económicos para poder comer, por ejemplo. Otras están formadas por personas mayores o con alguna discapacidad y no se pueden mover. Para todas ellas se trata de buscar una solución. Hola, don Hilario, ¿qué tal? Sí, soy Mari Carmen, le llamo del ayuntamiento, sí, de servicios sociales. Es Mari Carmen y está hablando con un usuario de los servicios sociales de ICO de los Vinos. En este ayuntamiento han establecido un servicio para ayudar al sector más vulnerable en estos momentos de crisis. Protección Civil acude a los supermercados para hacer la compra y luego la llevan a las casas de las familias que no pueden salir a la calle. Lo que le salga todo de la receta, sí. También acuden a la farmacia, adquieren los medicamentos para que los mayores no tengan que exponerse a posibles contagios. Los taxistas también están llevando a cabo traslados solidarios. Son momentos para que las instituciones ayuden a los que menos tienen. Por eso en el Ayuntamiento de La Laguna también han establecido un servicio de catering para más de 100 familias del municipio. Con servicio a domicilio para 107 familias de especial vulnerabilidad, colectivos con algún tipo de discapacidad, problemas de salud y sobre todo sin capacidad económica para poder afrontar en este complicado momento las necesidades alimentarias que tengan. Otras 400 familias laguneras con escasos recursos han comenzado a recibir ya cestas de alimentos gracias a un programa de ayuda de gestión del medio rural y el propio ayuntamiento. Y con la reanudación de algunas de las actividades no esenciales también se ha intensificado ligeramente el tráfico respecto a los últimos días. Lo hemos visto, por ejemplo, a la entrada de la capital tinerfeña. La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha contabilizado entre las 7 y las 10 de la mañana 8.000 vehículos, un dato ligeramente superior al del pasado lunes, en el que en el mismo tramo horario entraron en la ciudad 7.500 vehículos casi. Y esta mañana se ha reunido la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con asociaciones de trabajadores autónomos. Tras este encuentro, los autónomos han lanzado un mensaje de auxilio y han pedido la suspensión de la cuota de autónomos. Está con nosotros Juan Carlos Arrecibita, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias. ¿Qué tal, señora Arrecibita? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, por lo que le llega, ¿cómo se ha tomado la ministra su petición? ¿La han visto receptiva? Se ha visto receptiva. Es verdad que hay muchas de las materias que se trabajaron hoy dependen de otros ministerios. Ella va a ser partícipe de llegar a otros ministerios esa propuesta. Y luego también se ha creado también una comisión para que toda la semana con los distintos colectivos de autónomos haya una mesa de trabajo para intentar en esta crisis el poder trabajar colectivo. Digamos que sus peticiones se resumen en un eslogan que ya dio su presidente a nivel estatal: a ingresos cero, impuestos cero. Por ejemplo, que no se pague la cuota de abril y que se devuelva la de marzo, ¿no? Efectivamente, sobre todo cuando hablamos de devolver la cuota de marzo a esta gente que no cese de actividad y que no tenía que haber pagado la cuota completa, o sea, tenía que haber pagado la parte proporcional de cese de actividad. Creemos en estos momentos que hay que retrasar también los impuestos también, no solo al mes de mayo, porque visto lo visto vamos a estar confinados también en esa fecha. Entendemos de que el pago trimestral habrá que pasarlo a ser semestral y que se deje para julio, pero también estamos pidiendo y exigiendo que se bajen también el porcentaje de pérdidas que tiene que haber para poder recibir un tipo de ayuda. Un autónomo, para poder pedir el paro del autónomo, tiene que tener unas pérdidas del 75%. Y entendemos de que, así como se puede pedir para ayudas y aplazamientos a la hipoteca con unas pérdidas del 40%, que sean más factibles. Estamos viendo países como Dinamarca, que a sus autónomos y pequeños empresarios, con una caída del 30% de la facturación, están percibiendo ayuda y se les está apoyando.
¿Por qué se sienten especialmente desprotegidos en su sector en comparación con otros? Bueno, estamos hablando de que 2/3 de los autónomos no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda por parte de la Administración. Se nos ha pasado lo que son los recibos de pago de autónomos y también los seguros sociales de nuestros trabajadores. No estamos facturando. Muchos de los sectores se nos ha obligado a ir a casa. Y a otros sectores que no se les ha obligado a ir a casa por el Real Decreto, se les ha dejado fuera, pero no pueden trabajar. Estamos pidiendo incluso que se actualice el listado de SENA de las actividades que han quedado eliminadas. Entre ellos, por ejemplo, sucede que un guía turístico, por ejemplo, no tiene actividad, no puede trabajar, pero no puede recibir ningún tipo de ayuda. No entendemos que sea lógico. A partir de hoy, esos autónomos de la construcción que se dedicaban a trabajos no en edificios en obra grande, sino directamente visitando o haciendo reformas a domicilio, siempre y cuando esos edificios estén con residentes, haya gente viviendo en ellos, no pueden trabajar, con lo cual, pues ese tipo de autónomos no van a poder facturar, pero sí se les va a obligar a pagar, con lo cual entendemos de que hay que ser flexibles, que hay que cambiar, hay que ser rápido, hay que ayudar al tejido empresarial, igual que también estamos pidiendo y exigiendo que de los ERTE que se han presentado, que se le pague a nuestros trabajadores y también que se pague el cese de actividad. Estamos a la fecha que estamos y un porcentaje casi del 70-80% de los 3 millones de trabajadores que han solicitado el ERTE y de los más de casi el millón de autónomos que ha podido solicitar esa actividad no han cobrado nada. Claro, y después también es verdad que algunos de los autónomos también tienen empleados a su cargo y ahí también, bueno, pues hay unas medidas muy claras respecto a los despidos. ¿Cómo se lo toman ustedes esa situación? Por ejemplo, la prohibición de despedir o la situación de los ERTE actualmente. Ahora mismo los ERTE van muy lentos. Estamos hablando del problema que estamos teniendo porque nos están llamando nuestros propios trabajadores y colaboradores preguntando cuándo van a cobrar. De aquí a mayo, ¿cómo va a llegar la gente si hoy por hoy vive al día? La situación es complicada y sobre todo también estamos pidiendo una flexibilidad en el ERTE porque el ERTE tal como se ha planteado puede ser una trampa de doble filo. O sea, a día de hoy el ERTE como está en estos momentos es una vez se levanta el estado de confinamiento, al día siguiente ya todas las empresas que haya pedido un ERTE tienen que poner sus trabajadores a funcionar al día siguiente y a empezar a pagar directamente. Estamos pidiendo que haya mínimo una flexibilidad de 3 meses para que se pueda incorporar la gente paulatinamente, porque sabemos que el consumo y la economía, todos los expertos nos están diciendo de que una vez se levante el confinamiento va a ir muy lentamente, más en el caso de Canarias, que sin turismo no vamos a tener economía, y luego el que no se nos obliga a tener que mantener durante 6 meses la plantilla, porque si no hay turistas, si no hay consumo, si no hay gasto, ¿qué vamos a estar? Abriendo las empresas solo para pagar las nóminas a nuestros trabajadores. ¿Cómo los vamos a pagar? ¿Qué vamos a tener que pedir endeudamiento para cargarnos las empresas? Yo creo que sería más inteligente por parte de la Administración hacerlo a medio plazo, un año y medio, mantener el número de plantillas cuando se haya acabado la crisis, pero permitir que las empresas podamos subsistir, porque si no al final nos vamos a cargar las empresas y sin empresas no va a haber empleo. Señora Arcibita, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está, la situación de los autónomos. Como ven, muchos de ellos no van a cobrar absolutamente nada porque su actividad se ha paralizado totalmente, pero sus obligaciones tributarias pues siguen estando ahí. Y vamos a hablar de otro asunto, el de las mascotas, porque las adopciones se han paralizado ante el estado de alarma y para evitar el desbordamiento, el albergue de animales de Gran Canaria ha pedido a los municipios que no hagan nuevas entregas. Lo que sí está haciendo ahora es llevar a su nuevo hogar a una treintena de perros y gatos que habían sido adoptados antes del estado de alarma. Didus y Carita son perros afortunados. Encontraron un hogar antes del estado de alarma y el personal del albergue insular de Gran Canaria, como medida excepcional, los lleva a casa, ya esterilizados, vacunados y con su chip. El expediente de adopción es previo al estado de alarma. Son como 30 perros que estamos entregando a domicilio porque no sería posible de otra forma. El estado de alarma no te permite a los ciudadanos pues ir al albergue insular. Con las adopciones paralizadas y con unos 240 animales en sus instalaciones, el albergue insular de Gran Canaria ha pedido a los municipios que minimicen las entregas mientras dure el estado de alarma. Lo que se ha intentado hacer con los ayuntamientos es que en la medida de lo posible, ya sea con protectoras, ya sea con sus propias instalaciones, tener el mayor número de posibles animales albergados hasta que podamos ir dando entradas a los mismos. Bobby es otro de los afortunados que sale del albergue y que se reúne con su familia. Y aquí tienes la cartilla. Un perro es como una persona y se le echa mucho de menos. Es la compañía de uno.
Una vez finalizado el estado de alarma, el Albergue Insular de Gran Canaria fomentará jornadas de puertas abiertas para agilizar las adopciones y que se repitan escenas como esta. Y a medida que pasan estos días notamos como muchas personas se manifiestan a través de las redes sociales para mostrar que todos estamos mucho más cerca de los demás. Cientos de iniciativas en las islas, de las que Gilberto y Sander recogemos solo algunas. Un largo fin de semana, Roberto, en el que la inmensa mayoría ha tirado de la imaginación para poner en marcha cualquier tipo de acción con la que hacer más llevaderas estas horas en casa. El deporte, el arte siguen en marcha, aportan también su importante granito de arena, pero no podemos olvidarnos de los profesionales sanitarios que, a pesar de tanto trabajo, pues también han publicado sus mensajes recordando la importancia de que todos nos quedemos en casa. Lo recuerdan los profesionales del servicio de esterilización del Hospital General de Fuerteventura. Con este ritmo, a pesar del intenso trabajo de estos días, se suma el servicio de farmacia del área de salud de La Palma. Esta es la narración de los compañeros de Radio La Guancha emitiendo en directo estos minutos de Ilumina el Cielo, emotiva iniciativa del Club Baloncesto Guancha en recuerdo hacia las personas que han fallecido por coronavirus y un gesto de apoyo a sus familias. De mis ojos a una legión de tus recuerdos. Arrope a todos los que viven muy de cerca esta situación y que el tiempo ayudará a curar. Y tiempo ahora no nos falta. Por eso el artista Chano Grimón, desde Arbejales, en Teror, ha subido a sus perfiles de Facebook e Instagram este mensaje que ahora compartimos. Bueno, los especialistas y profesionales en duelo y pérdidas han editado una guía ante estas circunstancias para las personas que sufren una pérdida en tiempos del coronavirus. Vamos a hablar con una de las personas, Nuria Vega, que está detrás de esta guía. Señora Vega, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Bueno, desde un punto de vista psicológico, ¿por qué es tan importante el duelo? Es importante porque tras cualquier pérdida, en este caso hablamos no solo de pérdidas de un familiar, sino la pérdida del estatus general de la persona, de la vida conocida como la conocía hasta ahora, se produce un proceso natural y normalizado como es el proceso de duelo. Un proceso de duelo a nivel psicológico, emocional, a nivel tiene una serie de respuestas, ¿no?, físicas, unas respuestas comportamentales, unas respuestas a nivel social, comunitario, y esto es importante precisamente el hablar de ello y el acogerlo para que las personas puedan tener pautas y sepan cómo abordar y cómo realizar estos días, acercarse a este dolor que sienten por las pérdidas, por todas las pérdidas que puedan estar sufriendo en este momento. Claro, con una particularidad que hace aún más difícil esta situación, y es que muchas personas se les arrebata esa posibilidad de guardar duelo por sus familiares o por hacerlo por lo menos con todas las personas que están alrededor, que querrían estar ahí. Es más, se les arrebata el poder estar con estas personas en sus últimos momentos. ¿Qué ocurre en el proceso de pérdida en esta situación? Bueno, la situación del coronavirus, del estado de alarma y de confinamiento nos ha arrebatado, por un lado, esta posibilidad de poder acompañar, como estábamos acostumbrados, de manera presencial, física, a aquellas personas a nuestro alrededor que sufren estas pérdidas. Incluso el poder, desde primera persona, sentirnos apoyados y acompañados por aquellos que necesitamos que estén ahí. El hecho de hacer este tipo de ritos y acompañamientos a nivel social y a nivel personal nos ayudan de manera simbólica a integrar esta despedida hablada desde el último adiós, ¿no? El poder acercarnos a esa persona que está al final de vida y poder decirle ese adiós de manera cariñosa, el poder despedirnos desde el amor, desde la gratitud, y esto es lo que nos ha arrebatado quizás este tiempo. Pero esto también es importante recalcar que es verdad que va a producir en algunas personas duelos complicados, pero también es importante que sepan los dolientes
que se pueden ver acompañados y poder transitar este camino del duelo de una manera sana. Esto depende también de los apoyos que tenga la persona, de la personalidad que tenga, de los recursos que tenga en su mano. Pero es verdad que en este tiempo se ha visto cambiada, ¿no?, esa forma de acompañar desde esa parte tan física, y hemos tenido que aprender y a inventar otras totalmente distintas para poder sentirnos arropados. Claro, pero ante la impotencia de las personas de poder estar junto a quien se va, junto a quien muere en estas circunstancias, también se puede dar lugar, pues no sé, algún tipo de culpa. A lo mejor debería haber estado ahí, quizá debí traerlo a casa en vez de dejar que estuviese solo, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, ¿no? ¿Cómo enfocamos ese sentimiento de culpa que se puede dar? Me alegra que me preguntes esto, porque hace unos días estuve escuchando una intervención de otra compañera donde hablaba un poco de estas emociones como una manera de seleccionarlas, de que la persona puede seleccionarlas y elegir, como si fuéramos al supermercado, elijo la tristeza y no la culpa. Eso no es cierto. Todas las emociones que se puedan dar en este momento, tras este impacto que genera esta pérdida y el no poder estar ahí para acompañar y decir ese último adiós como quisiéramos, hace que las personas pues generen una montaña rusa de emociones, y entre ellas está la culpa, y es normal que lo sintamos. Muchas de las personas que he acompañado sienten que han abandonado a sus seres queridos, que no han podido decirle ese último adiós y que no han podido estar a su lado. Por eso es importante también que no nos olvidemos y no deshumanicemos esta parte final de vida. Es verdad que hay unas condiciones biomédicas a nivel sanitario que nos restringen a esto, pero yo creo que es importante también que nos planteemos el hecho de que una persona pueda estar al lado de su familiar en este último adiós, para sí misma como doliente y para su familia, pero también para la persona que se va. Claro, es tan importante. Son situaciones, señora Vega, en las que nadie quiere estar, pero evidentemente en un momento u otro pues todos nos vamos a tener que enfrentar, y ahí están esas pautas que publican los profesionales para enfrentarse a esta situación. Nuria Vega, psicóloga, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Y ahora les vamos a contar una de esas historias que ocurren condicionadas por esta situación en la que vivimos. Les vamos a presentar a Domingo y a Mercedes, un matrimonio de octogenarios que se encontraba de crucero en el Queen Mary II cuando España decretó el estado de alarma. Ya están en casa. La naviera había dado por concluido el viaje y en un principio el buque se dirigía a su puerto base en el Reino Unido. Hubo presión de la familia, también de las instituciones, que al final convencieron al capitán, que hizo una parada a 3 millas de Santa Cruz de Tenerife para poder desembarcarlos. Se obró el milagro, y lo que parecía un imposible, que el Queen Mary II desembarcara a Domingo y su mujer en las islas, acabó sucediendo la noche de este sábado. Conseguimos que el barco hiciese una parada a unas 3 millas de Santa Cruz, y ahí ya nos recogió una barcaza de portuaria. La pandemia obligó a la naviera de uno de los barcos más lujosos del mundo a dar por concluido el crucero. La próxima y última escala sería Southampton, Reino Unido. Eso es incomprensible, cuando que nosotros teníamos una escala pagada y ya programada hasta Tenerife, y nos querían llevar a 6.000 kilómetros de Canarias. Ahora lo que yo no podía era coger un avión con más de 40 horas, teníamos que venir a Barcelona, Madrid, pero Canarias estaba cerrado ya. Y ahí empezó nuestra agonía, nuestro agobio, en que teníamos que llegar a Canarias y no podíamos llegar. Se resolvió pues a través de mis hijos, que estuvieron luchando a través del gobierno de Canarias, a través de obras portuarias, y la cuna influyó después para que el capitán hiciese una escala en Canarias. Asegura que pese al desolador panorama que se encontraron en Canarias en plena Semana Santa, se sienten felices porque están donde quisieron desde que comenzó todo, en casa. Pues ya están en casa, esa es la buena noticia. Y en estos tiempos no podemos besarnos, pero sí podemos lanzar besos al aire. Y esto es justamente lo que nos propone una de las integrantes del proyecto Educar para la Salud a través de los cuentos, Lorena Curbelo, que además es fisioterapeuta en Lanzarote. Nos anima en su último audiocuento a dar besos al aire como una de las mejores terapias para vencer el miedo al coronavirus. El cuento Besos al aire narra en primera persona las vivencias de un adolescente llamado Yeray. La rutina diaria empezaba a ser aburrida. Aseo, desayuno y tareas.
Pero 3 palabras Estado de alarma. transformaron la realidad de Geray. Las emociones de incertidumbre y preocupación invadieron el salón, los dormitorios y hasta el cuarto de baño. El miedo al COVID-19 se instala en su casa, pero el joven Geray recuerda los besos al aire que le lanzaba su abuelo al inicio del curso escolar. Que lo protegieran de sus miedos. Y Geray descubre que si lanza besos... Son besos a la distancia. Besos que nacen de un gesto desde el corazón. Porque los besos al aire en tiempos de COVID-19 son besos... De energía, de fuerza, de solidaridad, de agradecimiento. A los sanitarios, a los docentes, a los profesionales de la información. Que nos informan de manera verídica, que nos tranquilizan, que son el eco de nuestras protestas o nuestras preocupaciones. Son las palabras de ella, de Lorena Curbelo, la autora de este audiocuento. Pueden encontrar en Facebook, Lorena Curbelo, en mi Instagram, @LorenaCurbelolc, y en mi canal de YouTube, Lorena Curbelo. Allí, en el Día Internacional del Beso, ella te regalará... besos al aire, esperando ganar la batalla. Bueno, pues ahí está, esa propuesta de besos al aire. 3 minutos, una pausa de solo 3 minutos y volvemos de nuevo con toda la información.